Retrospectivas de la pandemia, el papel de China en la propagación del COVID-19 y lecciones aprendidas. El COVID-19 comenzó en Wuhan, China. Si bien todavía se discute el verdadero origen del COVID-19, a lo largo del siglo XX se cree que varias enfermedades, incluidas el ébola, el MERS y el SARS, se originaron en los murciélagos. Al igual que estas enfermedades, los coronavirus tienden a originarse en animales, replicarse dentro de ellos, pero también pueden replicarse sin huésped. Los coronavirus están evolucionando constantemente hacia cepas más nuevas y sigilosas que pueden infectarnos incluso después de que nos recuperamos por completo de otras cepas. La humanidad puede reinfectarse más de una vez, independientemente de superar otras variantes del coronavirus. Mantener a personas y animales salvajes en espacios reducidos. China se encuentra entre los países más poblados del mundo. Se cree que el brote inicial de COVID-19 se originó en un mercado húmedo donde se vendían animales para consumo humano. Estos mercados húmedos son instalaciones utilizadas para el comercio de animales salvajes, todos ellos contenidos en espacios pequeños y reducidos. El saneamiento en estos mercados y la separación de estos animales portadores de virus pueden reducir la propagación de virus en el mundo moderno. Nadie está a salvo del COVID-19. La gripe española de 1918 fue tan mortal porque abrumó incluso a las personas sanas y se propagó y mató fácilmente. Al igual que con el COVID-19, nadie estaba a salvo del COVID-19. El COVID-19 y otros coronavirus infectan tanto a personas sanas como a personas no saludables. Todos debemos mantenernos resilientes, informados y proactivos para tomar medidas para mitigar los impactos y mitigar su propagación. Mejorar la eficacia global contra las pandemias. Mejorar la eficacia global contra pandemias como la COVID-19, especialmente nuestros gobiernos y organizaciones mundiales. Hay que considerar las lecciones aprendidas de la historia de China, la historia de Estados Unidos y la historia global. Mejorar las condiciones de vida y la higiene. Si mejoramos las condiciones de vida y la higiene en todo el mundo, se evitará la propagación de enfermedades infecciosas. Como lo describo en mis otros artículos, al tener una menor carga viral para estas enfermedades, permitimos a nuestros cuerpos esa capacidad de combatir mejor las enfermedades. Por eso debemos mejorar nuestros estándares y mejorar nuestra higiene. Al hacerlo podemos prevenir la propagación de enfermedades, pero también prevenir resultados mortales sistemáticos dentro de nuestro propio cuerpo. La humanidad a nivel mundial debería esforzarse por mejorar el acceso al agua potable, a instalaciones sanitarias adecuadas, a productos de limpieza desinfectantes, así como a productos e instalaciones de higiene. A nivel mundial, la humanidad debe compartir más información e investigación para fomentar mejores acciones por parte de todos, incluyendo a las naciones en desarrollo desinformadas. Al compartir esta información, la humanidad puede mejorar las prácticas de higiene y garantizar mejores condiciones de vida dentro de los códigos y estándares locales en todo el mundo. Las campañas educativas y los programas de extensión comunitaria deberían ser una parte importante para garantizar los cambios globales más efectivos aquí. Necesitamos cambios sistemáticos en nuestros estilos de vida que sean apoyados y aplicados por nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos deberían protegernos. Proteger nuestra salud y seguridad. ¿Por qué si no pagamos impuestos? Los virus se transmiten de forma asintomática. Los virus se transmiten de forma asintomática, por lo que es importante ponerse en cuarentena,
usar máscaras y distanciarse socialmente de los demás, independientemente de si experimenta algún síntoma. Controlar la densidad de población en aeropuertos y zonas urbanas. Los aeropuertos son enormes centros donde se reúne una gran cantidad de personas de todo el mundo y luego propagan enfermedades a un ritmo muy rápido e incontrolable. Para controlar más eficazmente la propagación de enfermedades, los gobiernos y las organizaciones deben regular y hacer cumplir acciones de manera más efectiva en nuestros aeropuertos, sino también dentro de nuestras zonas urbanas. Para controlar la densidad de población en aeropuertos y zonas urbanas, la humanidad debería limitar el número de pasajeros permitidos en los vuelos. En la época del COVID-19 quedé estupefacto por mi experiencia en los vuelos de American Airlines porque cuando todas estas personas están muriendo por COVID-19, la compañía vendió y llenó todos los asientos del vuelo. Esto es muy poco ético porque como empresa, se preocupaban más por sus ganancias económicas que por la vida de los clientes a los que servían. En cambio, las empresas solo deberían ocupar puestos uno por medio. Esta acción debe implementarse mediante regulaciones impuestas por los gobiernos en momentos de preocupación. Cuando los CDC y la OMS etiquetan a las naciones y regiones como de mayor riesgo, estas regulaciones deberían implementarse automáticamente. Todas las aerolíneas a nivel mundial deberían implementar algún tipo de regulación como esta para garantizar viajes más seguros y reducir la propagación de enfermedades en momentos de preocupación. Cuando los CDC y la OMS etiquetan a las naciones y regiones como de mayor riesgo, estas regulaciones deberían implementarse automáticamente. Todas las aerolíneas a nivel mundial deberían implementar algún tipo de regulación como esta para garantizar viajes más seguros y reducir la propagación de enfermedades en momentos de preocupación. Las leyes y reglamentos deberían exigir la separación de los asientos en el transporte público. De manera similar, deberían existir estatutos y regulaciones que exijan que los requisitos máximos de habitabilidad para los edificios comerciales se reduzcan en un cierto porcentaje. Por ejemplo, esto significaría que por ley, solo una cierta cantidad de personas pueden ingresar al Walmart local cuando nos encontramos en este estado de riesgo elevado. Si bien existen límites de capacidad y restricciones en aviones, transporte público y edificios comerciales para ciertos países, esto debería implementarse en todo el mundo. Los requisitos de distanciamiento social en lugares públicos deben mejorarse y monitorearse cuidadosamente. Esto se debe a que la prevención es la mejor solución. El distanciamiento social tiene mayor impacto para mejorar los resultados. El empleo debe escalonar los horarios de trabajo y garantizar que no se compartan los escritorios. La ley debería exigir opciones de trabajo remoto para determinadas profesiones. En general, todos deberíamos reducir la densidad de población en nuestros sistemas de transporte y dentro de las áreas urbanas a nivel mundial durante tiempos de mayor riesgo. Implementar acciones de manera proactiva incluso cuando no se conocen todos los hechos. Es importante que nuestros líderes tomen decisiones informadas. Pero nuestros líderes no deben dejar de tomar medidas cuando la inacción impacta la vida o la muerte de millones. Es importante implementar acciones de manera proactiva, incluso cuando no se conozcan todos los hechos. Para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, es importante actuar. La humanidad conoce acciones simples que pueden salvar vidas. La humanidad debe implementar rápidamente estas acciones conocidas de manera proactiva para compensar los riesgos conocidos para la salud y la seguridad. Las acciones proactivas incluyen la implementación de acciones de respuesta,
y al mismo tiempo mejorar la difusión de acciones de prevención. Las acciones deben incluir distribución de equipos de protección personal y suministros de atención médica, escalamiento y crecimiento de instalaciones y recursos de atención médica a nivel nacional, aumentar la presentación de informes de datos, un mayor seguimiento de datos, un mayor seguimiento de las tendencias y una mayor aplicación de las acciones. Las comunicaciones transparentes deben compartirse con el público. Implementación temprana de rastreo de contactos, cuarentena y restricciones de viaje. Gana tiempo para que los trabajadores de la salud se desplieguen, movilicen y brinden atención. Ganar tiempo para que los trabajadores de la salud se desplieguen, movilicen y brinden atención es fundamental en las primeras etapas de un brote de enfermedad. Es vital aumentar la capacidad de nuestros centros de atención médica para brindar atención. Es vital aumentar los recursos disponibles para brindar atención, por ejemplo, mediante la distribución de personal, camas de hospital, ventiladores, vacunas, medicamentos y equipos de protección personal a nuestras instalaciones de atención médica. Deben implementarse tempranamente acciones para contratar y formar a trabajadores sanitarios. Los cursos deben estar disponibles en línea. Se deben proporcionar bonificaciones a los voluntarios para que obtengan la certificación y mejoren sus calificaciones. La formación y el reclutamiento llevan tiempo. Construir instalaciones lleva tiempo. Hacer crecer la industria del cuidado de la salud temprano, mantener la industria e implementar voluntarios. Con COVID-19 nuestra industria y nuestro personal de atención médica estaban dispersos. En todo el país, las instalaciones y el personal deben mantenerse y estar disponibles de guardia en momentos de mayor riesgo. Con el reconocimiento inicial de los riesgos para la salud y la seguridad comenzando dentro de la nación, se deben tomar medidas para hacer crecer la industria de la salud desde el principio. Mantenerla e implementar voluntarios para abordar mejor las necesidades de la nación en una posible crisis de salud pública. Los gobiernos deberían aumentar la financiación para la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos, ampliar la distribución de suministros y recursos, ampliar el acceso a la atención médica para todos, mejorar los esfuerzos voluntarios y mejorar los servicios comunitarios. Gestione los resultados y prolongue la vida para permitir que los cuerpos tengan más tiempo para luchar. Para cualquier enfermedad, uno debe minimizar su carga viral o la cantidad de gérmenes dentro del cuerpo para permitirle a su cuerpo más tiempo para luchar y reducir cuán abrumado se vuelve su cuerpo por el virus. Se puede hacer esto manteniendo una higiene ejemplar que incluya ducharse al llegar a casa y al despertar o dormir al menos 2 veces al día, enjuagarse los ojos con gotas para los ojos, lavarse las manos con frecuencia, limpiar el contenido de la nariz, usar máscaras y guantes, esterilizar con alcohol. Productos basados. Asegúrese de llevar un estilo de vida saludable que incluya ejercicio, una dieta equilibrada y evitar conductas de riesgo. La mejor prevención también puede significar una detección temprana, así que esté atento a los posibles síntomas y hágase pruebas tempranas y frecuentes, idealmente desde la comodidad de tu hogar. Todos deberíamos simplemente hacer lo mejor que podamos. Debemos luchar con intensidad. Cada día que vivimos, mayores serán estadísticamente nuestras posibilidades de supervivencia. Asegúrese de hacer todo lo que pueda y consultar con profesionales médicos para gestionar los resultados y mejorar su capacidad para obtener mejores resultados. Asegúrese de consultar con un proveedor médico profesional sobre cuidados paliativos u otros programas disponibles para usted.
Mejorar la medicina moderna. La sociedad debería esforzarse por hacer evolucionar la medicina moderna mediante pruebas avanzadas, tratamientos avanzados, medicamentos, vacunas y refuerzos avanzados, tecnología avanzada, instalaciones avanzadas, mayor investigación médica, programas educativos médicos mejorados, fomentar la colaboración y las asociaciones, transparencia gubernamental y organizacional sobre muertes, suministros e investigaciones científicas. La transparencia y la rendición de cuentas son componentes críticos de cualquier atención sanitaria eficaz dentro de una nación. Para el brote de neumonía y síntomas relacionados con fiebre alta del SARS-CoV 2003, el gobierno chino tomó medidas ineficaces, ocultó información, etc. 1. Esto provocó un aumento de muertes tanto a nivel nacional como internacional. 1. Las restricciones de viaje no se implementaron con la suficiente rapidez en China. 1. La cuarentena, las prohibiciones de viajar y los tratamientos no se implementaron con la suficiente rapidez. 1. Para mejorar los resultados, se requiere transparencia e intercambio de información. Todos solo podemos tomar decisiones informadas cuando de hecho estamos informados. Cuando somos conscientes de la cantidad de muertes reales, somos más propensos a tomar medidas suficientes para reducirlas. La sociedad debe ser consciente en tiempos de problemas de salud. Siempre habrá un retraso en los datos y la investigación. Por eso es muy importante que la sociedad actúe lo antes posible. Los datos pueden ser simplemente peores de lo que pensamos simplemente porque compartir datos lleva tiempo. Los datos que recibimos hoy siempre se basarán en datos antiguos. La única pregunta es, ¿cuántos años tienen estos datos? Cuando la sociedad está informada, puede recopilar suministros e investigaciones de manera más efectiva para lograr los mejores resultados. Al estar informados podemos mitigar errores médicos o acciones sin fundamento tomadas en un esfuerzo por ayudar en situaciones. Es por eso que siempre debemos examinar la información y evaluar los pros y los contras de todas las decisiones que tomamos. Seguimiento, intercambio y monitoreo de datos. Recopilar y analizar datos es esencial para comprender y combatir los problemas de salud pública, por lo que es importante que las agencias rastreen la propagación de enfermedades, identifiquen brotes temprano y evalúen la efectividad de las acciones. Si bien la privacidad individual es importante que aprendamos de las vidas de los demás, pero simplemente identifiquemos esta información como específica de Jane Doe. Se deben informar con precisión a la sociedad las cifras reales de personas infectadas para permitir que todos puedan mejorar las acciones de prevención y respuesta. Implementar prohibiciones y restricciones de viaje desde el principio. Las restricciones y prohibiciones de viaje frenan la propagación de enfermedades en nuestra industria de viajes al reducir la exposición de las personas infectadas, por lo que debemos implementarlas temprano y hacerlas cumplir de manera continua durante los momentos de alto riesgo. Implementar cuidados y pruebas en el hogar. Las pruebas nos permiten mejorar nuestras medidas de respuesta tomadas y cuando implementamos las pruebas desde casa, evitamos abrumar a nuestros proveedores médicos en nuestras instalaciones y al mismo tiempo reducimos la exposición a una nueva propagación de la enfermedad a nosotros mismos desde otros y viceversa. La precisión de las pruebas realizadas en el hogar y la eficacia de la atención domiciliaria deberían ser importantes para cualquier epidemia. Imponer vacunas y refuerzos a los más sensibles.
Las vacunas son bastante efectivas para prevenir la propagación de enfermedades y mejorar los resultados de los infectados. Los refuerzos ayudan a su cuerpo a mantener su inmunidad y los anticuerpos que lo ayudan a combatir la enfermedad. Es importante que todos nos vacunemos para reducir la propagación de la COVID-19, pero también para mitigar las muertes que todavía ocurren hoy en día en todo el mundo. Las acciones anteriores descritas se basan en las acciones tomadas por EU para COVID-19, todas descritas en la página de Facebook de Survivor Corps y las referencias de investigación anotadas en mi artículo de medium.com para este tema.